Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro interpretado por este programa es La invención de ayer, para todos. Si resume el valor de este libro en una oración, diré, puede ayudarnos a construir una perspectiva histórica diversa y saltar de la cosmovisión centrada en sí misma. ¿Por qué es esto importante? Comencemos con un mal fenómeno. ¿Probablemente conoce el concepto de información Kekun-Haus? Se dice que en la sociedad, a todos les gusta hacerse felices y la vista gorda para desafiar sus propios valores o sistemas de conocimiento. Con el tiempo, la información del contacto se está volviendo cada vez más soltera, al igual que la espada de seda del gusano de la seda, envuélvese en la sala de capas y pierda la percepción del mundo real y solo cree en lo que está dispuesto a creer, elija lo que no le guste, elija lo que no le guste. Las persianas se limitan a su conocimiento de la visión y las oportunidades de desarrollo. Entonces, ¿cómo romper la información de Kekun Room? Por supuesto, no puede confiar en el recordatorio de cero aplastamiento, sino para cambiar la forma de pensar. Por lo tanto, las perspectivas y valores históricos defendidos por este libro pueden dar mucha ayuda. En palabras del autor, escribo historia para recordarme que el mundo es diferente de diferentes perspectivas. Hablaremos sobre sus métodos específicos de contenido y análisis más adelante. Lo que se introduce aquí es que este libro son las características de la narrativa histórica y por qué el autor crea una historia tan diversa de la civilización humana. El autor de este libro es Tamim Ansari, un conocido escritor histórico que creció y se mudó a los Estados Unidos en Afganistán. Durante mucho tiempo ha estudiado temas sociales e históricos cruzados durante mucho tiempo, y ha publicado obras bien conocidas como El destino del destino interrumpido y Juegos Unsebels. Sus obras han aparecido en la lista de bestseller del New York Times, y han sido traducidos a varios idiomas y los han publicado en todo el mundo. Hace unos años, cuando leyó las obras históricas de diferentes temas, de repente se dio cuenta de que había alguna conexión entre muchos eventos aparentemente separados en el mundo. Por ejemplo, en el continente continental de Asia, Europa entre China y Roma, hay valientes pueblos nómadas. Una vez que China tenga grandes medidas, como la construcción del Gran Muro para resistir a los enemigos extranjeros, tendrá un impacto en la gente nómada, afectando así el Imperio Romano. Este es el efecto ondulante, llamado. Fenómenos similares también ayudaron a los europeos a dominar la tecnología de la brújula. El ascenso del Imperio Mongolia mejoró la vida de los agricultores británicos, el renacimiento del Imperio Islámico promovió el viaje de Colón, y así sucesivamente. Lo presentaremos más tarde. En resumen, según esta inspiración, el autor utiliza la interacción de la sociedad humana en todo el mundo como el objeto de investigación, desde la era de la piedra hasta la sociedad digital, explora la conexión entre los eventos históricos aparentemente independientes, teje diferentes procesos civilizados, les dice a los humanos para decir a los humanos a los seres humanos. El impacto de la interacción en la historia mundial ha dibujado una historia de la civilización humana con una variedad de perspectivas. En el libro, el autor usa algunos conceptos y marcos para contar la historia. Lo resumo como 3 preguntas. Primero, ¿cómo pueden las personas mirar el mundo y crear historia? Segundo, ¿por qué se centra? Son un lado. Tercero, ¿cómo obtenemos una cosmovisión integral a través de la conversión y la mejora del pensamiento? A continuación, interpretaré este libro a través de estas 3 preguntas. Espero que, después de escuchar, pueda ayudarlo a construir una visión del mundo diversa y abierta, rompiendo la fuente ideológica de dejarnos producir información. Primera parte. En primer lugar, ¿cómo podemos mirar el mundo y crear historia en cómo lo hacen las personas? Comencemos con un periodo de historia. En 1793, el enviado especial británico Margali fue enviado por el rey y llevó a cientos de personas a visitar China con muchos regalos. Por un lado, el cumpleaños del emperador Qianlong en ese momento, por otro lado, esperaba comerciar con la dinastía Qin. Fue algo bueno. Sin embargo, cuando las dos partes se encontraron, el gobierno de Qin le pidió a Margai que besara el beso de Qianlong y los 9 regalos del palacio, y Malibani no estaba dispuesto, y solo estaba dispuesto a arrodillarse sobre una rodilla arrodillada. Esto hizo que el emperador Qianlong fuera infeliz. Al mismo tiempo, Qianlong creía que la dinastía Qin era el país del cielo. Era rico y omnipotente. No necesitaba comerciar con países extranjeros, por lo que rechazó la solicitud del comercio británico. La misión de visitar China en Macao falló. La dinastía Qin también perdió una buena oportunidad para abrir el mundo exterior. ¿Qué tiene esto que ver con el libro del que quiero hablar hoy? Confirma el punto de vista de este libro, desde la antigüedad hasta el presente, el mundo que la mayoría de las personas ven no es integral, y el mundo que la mayoría de las personas conocen a través de sus propias perspectivas subjetivas solo están construidos por autoconceptos como el centro. Historia, como la historia del centro europeo, la vista del centro china y el centro islámico. De lo contrario, el emperador Qianlong no tendría todo en la dinastía Qin y se negaría a comerciar con el comercio exterior. Incluso hasta el día de hoy, si vamos a los libros de texto históricos de varios países, encontraremos que la mayoría de ellos son narraciones con sus propios países como el personaje principal y apoyando el papel de apoyo. ¿Por qué es esto?
Este es el núcleo de este libro: cuál es el concepto y cómo las personas conocen el mundo a través de los conceptos. También podríamos imaginarlo. En la antigüedad, los antepasados humanos se sentaron alrededor de la hoguera en la cueva para contarles a sus hijos y nietos. A veces recuerdan la aventura de cambiar su destino, a veces argumentando quién mató al terrible oso, y a veces mirando el cielo estrellado para especular el destino futuro. Miraron hacia arriba y descubrieron que algunas estrellas en las estrellas del cielo forman un patrón, por lo que dirán: el oso es así, eso es un cazador valiente, y así sucesivamente. Esta es la constelación de So. Si las personas que te rodean ven al oso y al cazador en el cielo estrellado, asentirás. Este sentimiento común hace de todos un colectivo unido. Tenga en cuenta que esta es la forma en que los seres humanos tratan al mundo: todo en el mundo está disperso, al igual que las estrellas llenas de cielo, pero los seres humanos han refinado algunas escenas inherentemente de contacto a través de la abstracción y el resumen. Este es el concepto. Sin conceptos, el mundo que vemos será tedioso y desordenado, y con el concepto, el mundo se volverá claro y ordenado. Sabes, no hay cosas abstractas como la sociedad, el país y la nación, porque algunas personas han creado los conceptos de la sociedad, el país y la nación, y podemos verlos. Para otro ejemplo, dividimos las actividades humanas en diferentes tipos de política, economía y cultura debido a los conceptos de política, economía y cultura. De lo contrario, las actividades humanas que vemos son tan desordenadas como los extraterrestres que miran hormigas en la Tierra. Por lo tanto, se puede decir que las ideas son las constelaciones del pensamiento, lo que hace que las personas entiendan el mundo de manera ordenada. Pero las diferencias entre ideas son inevitables. ¿Por qué? Porque el mundo es demasiado complicado. Ante el vasto universo, veremos diferentes estrellas en diferentes orientaciones, incluso si miras el mismo cielo estrellado, veremos diferentes patrones en las complicadas galaxias. Al igual que en el desarrollo social, algunas personas ven creación gratuita de milagros, algunas personas ven la unidad es poder en las relaciones de mercado, algunas personas ven empleo de creación de capital, algunas personas ven que el trabajo sufre compresión, progreso, algunas personas están preocupadas de que la inteligencia artificial destruya a los humanos. Algunas personas animan el progreso tecnológico, liberarán a la humanidad, etc. Estos conceptos, independientemente de las diferencias, son personas con diferentes posiciones y experiencias. Tienen una perspectiva subjetiva con una perspectiva subjetiva y se centran en sus propias perspectivas para adaptarse al entorno de vida. Y lo que es más importante, debido a que vi diferentes constelaciones en las elecciones sociales de Vientiane, o debido a diferentes ideas, las personas han formado diferentes estrellas sociales. Este es un concepto importante de este libro, lo que significa que la sociedad humana tiene opiniones similares en el mundo, por lo que tiene ciertas características de comportamiento comunes. Incluye tanto grupos a escala pequeña, como familia, empresas y comunidades, así como grupos a gran escala como el país, grupos étnicos y sectas. Una persona puede tener una variedad de identidades, y pertenece a muchos grupos diferentes, también puede colisionar, lo que constituye la fuerza impulsora para el desarrollo histórico. Entonces, ¿cómo se combina y chocan el grupo social Star? El libro mencionó muchos fenómenos, incluida la Guerra Fría, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 1990. Se debe a los diferentes sistemas sociales e ideología de los dos lados y diferentes conceptos. El otro lado es el Soviet Unión y países de Europa del Este. Aunque no tenían una guerra directa, a través de la infiltración política y las organizaciones de agencias de apoyo, se han creado muchos conflictos y agitación en todo el mundo. Por lo tanto, la mayoría de la gente espera que esta confrontación no se realice nuevamente. No solo eso, según el punto de vista de este libro, muchos fenómenos que vemos en la historia, incluida la contención ideológica, los juegos políticos, el conflicto entre la guerra, el progreso científico y tecnológico, etc., son causados por la interacción entre los grupos de estrellas sociales. La historia humana se debe precisamente a los continuos cambios en las opiniones de las personas sobre el mundo, acompañada de comunicación religiosa, prosperidad cultural y progreso del conocimiento, y las historias de los grupos de estrellas sociales continúan emergiendo, intersección y colisión. Desde la construcción de pirámides hasta los antiguos egipcios hasta el levantamiento de esclavos durante el antiguo periodo romano, desde el antiguo Qin Shi Huang unificado a China hasta el Genghis Khan conquistan el mundo, desde las cruzadas hasta el movimiento renacentista, desde la Guerra de la Independencia Americana hasta II Guerra Mundial, la historia humana no es más que este es el proceso de mezcla, colisión y evolución. En resumen, este libro cree que todo lo que las personas son reconocidas son como constelaciones. Las personas ven muchas imágenes claras y ordenadas a través de la abstracción, formando muchos conceptos y en diferentes grupos sociales. Lo que una persona ve en el cielo estrellado refleja a qué grupo pertenece a la Tierra. Esta identidad social formada por ideas determina la elección de una persona en la sociedad, y la elección de todos constituye una fuerza conjunta para promover el desarrollo histórico. Así es como los humanos miran el mundo y crean historia. La segunda parte. A continuación, tenemos que decir que hay algún problema en esta forma de ver el mundo con conceptos autoconceptos. Hay esa historia en el libro.
Una vez, el autor vio televisión con un grupo de extraños en un bar en San Francisco, y colocó a un presentador de un programa deportivo entrevistó a un jugador de rugby. Los atletas han estado usando un sombrero, y una audiencia dijo disgustado, ¿no puede elegir el sombrero? Él es demasiado irrespetuoso. El autor preguntó desconcertado, ¿le faltan al respeto a los demás? La otra parte dijo, por supuesto, todos conocen esta etiqueta. Esto sorprendió al autor, porque en la sociedad islámica había vivido, la conocida etiqueta era usar un sombrero cuando estaba con extraños. En los Estados Unidos, usar un sombrero para hablar con los demás se hizo falta de respeto. Es concebible la cantidad de malentendidos se malinterpretarán si las personas en todo el mundo entienden el comportamiento de los demás según sus propias costumbres. Por supuesto, esta es solo una materia trivial que puede causar malentendidos en el centro del autoconcepto. Hay muchas situaciones serias que esto. Muchos conflictos violentos en la historia se originaron en las diferencias en los conceptos, pero este no es el punto que queremos decir. El enfoque a mencionar a continuación se debe a la existencia del efecto dominó, y el pensamiento céntrico autoconcepto no puede entender de manera precisa e integral el mundo. Presta atención al concepto de efecto dominó. Se levantó un ejemplo antes de la construcción del Gran Muro en la antigua China, que bloquearía a los pueblos nómadas en Asia Central, extendiéndolos hacia el oeste y afectando la seguridad del Imperio Romano. Al igual que caerse una piedra en el lago tranquilo, causará un círculo de ondas y se extendió a los alrededores. Hay muchos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, los entrenadores del Islam ayudaron a los europeos a dominar la tecnología de la brújula, el surgimiento del Imperio Mongolia mejoró la vida de los agricultores británicos, el renacimiento del Imperio Islámico promovió el viaje de Columbus, etc. ¿Cuáles son las conexiones internas de estos eventos? En pocas palabras, después de inventar la brújula en China, los empresarios de la India y los musulmanes lo aprendieron por primera vez, los comerciantes musulmanes prestaron especial atención a la identificación de la dirección, porque la doctrina les requería rezar en la dirección de Mzgk 5 veces al día. Debido a su gran uso, la brújula es causada por la brújula de la brújula. Pasaron a Europa. ¿Qué tiene que ver el surgimiento del Imperio mongol con los agricultores británicos? Debes saber que el surgimiento del Imperio Mongolia en el siglo XIII casi conquistó todo el continente de Asia a Europa, y tenía un estrecho transporte y intercambios de personal. En este proceso, hay una especie de plaga extremadamente letal a Europa, que es la muerte negra, que se llama así. Redujo Europa en más de un tercio de la población, lo que condujo a una escasez de trabajo y salarios crecientes, lo que mejoró la vida de los agricultores británicos. Este es el efecto dominó. Además, Colón descubrió la historia del Nuevo Mundo. El surgimiento del Imperio Osmán en el siglo XV controló la mayor parte del Mediterráneo oriental, incluidos los canales comerciales orientales y occidentales, y bloqueó los canales comerciales de Occidente y Oriente. En ese momento, los países de Europa Occidental estaban muy ansiosos por obtener el oro, las especias y las diversas mercancías del este, por lo que enviaron a Columbus para llevar la flota a Sichuan, con la esperanza de evitar el Imperio Otomano y abrir una nueva ruta a Asia en la tierra. Como resultado, fue torcido y encontró el continente estadounidense. Después de que Colón descubrió las Américas, se produjo un mayor efecto dominó. La invasión de los colonos europeos primero causó el desastre de la civilización estadounidense. Por otro lado, los cultivos y los productos minerales encontrados en el continente estadounidense también se han extendido a todas las partes del mundo, promoviendo el desarrollo económico regional. Por ejemplo, la dinastía Ming en China en ese momento, debido a la introducción de cultivos como batatas, melones y maíz en las Américas, la población aumentó rápidamente, y para obtener una gran cantidad de plata producida en las Américas de comercio, promovió el desarrollo de la industria de la artesanía y la prosperidad económica. A partir de entonces, grupos humanos en todo el mundo, incluidos India, China, mundos islámicos, África, América y otros países, que han estado en contacto. Cada lugar puede tener un impacto en otros lugares, y el efecto dominó ha comenzado a trabajar a nivel mundial. Hay un ejemplo en el libro. En los siglos XVIII al XIX, durante la dinastía Qing en China, Gran Bretaña importó una gran cantidad de té de China, pero China rara vez importaba productos de Gran Bretaña. Por esta razón, el Reino Unido ha aparecido en un déficit comercial, y una gran cantidad de plata fluye hacia China. El gobierno británico está preocupado, pero no se puede prohibir el comercio, porque los aranceles de té son ingresos fiscales muy importantes. Como resultado, el gobierno británico ha duplicado los aranceles de importación en el té, con la esperanza de reducir la importación de té sin afectar los ingresos del gobierno. En ese momento, la famosa Compañía de las Indias Orientales, que se basaba en el comercio de té, no estaba dispuesto a dañar los intereses. Promovió al gobierno británico para emitir leyes cabildeando y ordenó a los colonos británicos en las Américas para comprar té de la India Oriental y no a compre té barato para el contrabando. Este decreto hizo que los colonos estadounidenses se quejen de que un día, un grupo de resistencia radical se colocó en la nave de carga de la India Oriental y vertió una gran cantidad de té en el puerto. Este es el famoso incidente del té de Boston. Impulsó al gobierno británico a formular leyes de castigo más severas, despertaron aún más la ira de los colonos locales y finalmente desencadenó la Guerra de Independencia Americana.
Desde esta perspectiva, la política de comercio exterior de la dinastía Qin en realidad promovió el nacimiento de los Estados Unidos, y fue un efecto de dominio inusual. En este libro, el autor enfatiza repetidamente el concepto de efecto dominó. Dijo que la creatividad de escribir este libro se originó a partir de un discurso llamado efecto ondulado, en la Universidad de California. ¿Por qué? Porque en su opinión, en el mundo material, las personas pueden usar la física para analizar claramente cuál es la razón y cuál es el resultado, pero en el campo social, no existe una relación de causa y efecto directo. La esencia social es la totalidad de los diversos grupos de estrellas sociales organizados de diferentes maneras en diferentes niveles. Todo está influenciado entre sí. Todas las contradicciones, innovación y desviaciones están ayudando al desarrollo social. Es fruto. Por lo tanto, si desea explicar la historia, no necesita enredar primero la causa y el efecto, pero analizar la consideración desde la perspectiva del efecto de ondulación. Esto constituye la línea principal de investigación sobre este libro. En mi opinión, la existencia de efectos de dominio no solo muestra que el proceso histórico de los países de todo el mundo tiene tal conexión, sino que también muestra que la perspectiva histórica de la historia autoinalgada debe ser un lado y sesgado. Al igual que los efectos de dominio que mencionamos anteriormente, los cambios importantes en un país pueden causar reacciones en cadena en otros países. Un gran progreso de una civilización también puede provenir de la gran innovación de otras civilizaciones. El desarrollo de varios países y civilizaciones es promover cada uno de los cuales es promover cada uno. Otro. Afectarse mutuamente. Mirando el mundo concentrado en sí mismo, es inevitable que al sentarse en el pozo y ver el cielo, es imposible obtener vistas objetivas e integrales del mundo. Deberíamos salir de tales modelos de cognición y pensamiento. La tercera parte. Entonces, ¿cómo podemos salir de la historia y la visión del mundo? De hecho, después de leer este libro, la respuesta es autodidacta. Porque desde su opinión, el mundo que cualquiera lo consciente es el mundo visto desde su propia perspectiva. La historia mundial que conocen es solo la historia de la perspectiva de un centro, como la visión histórica del centro europeo, el centro islámico. Historia del centro de China, etc. Cuántas historias bajo diferentes puntos de vista históricos dependen de cuántas estrellas sociales del mundo piensan que nosotros y los otros somos diferentes. La narrativa histórica de cualquier dos grupos sociales dirá una estructura y un enfoque diferentes basados en el mismo incidente. Este es otro concepto importante de este libro, la narrativa principal. En la narración del tema, cada civilización se considera el centro de la historia, aunque conocen otras civilizaciones, piensan que las civilizaciones fuera de ellos solo apoyan los roles de la historia. En otras palabras, la narrativa principal es una colección de eventos y pensamientos que han sido proyectados por el cuerpo principal. Es una forma básica de pensar sobre el mundo y comprender la historia. Por lo tanto, si desea saltar de la historia y la visión del mundo, debemos cambiar la narrativa principal en nuestras mentes. Para decirlo sin rodeos, no puede simplemente poner a otros como un papel de apoyo en su propio mapa mundial, pero también estar en la perspectiva y la situación de los demás para ver el problema. Es necesario construir una narrativa principal que incluya a todos los seres humanos para aumentar la comunicación en el mundo y reducir los conflictos. ¿Cómo podemos hacer esto? Resumimos algunos principios y compartimos con usted. En primer lugar, debemos eliminar la obsesión con una sola verdad y respetar diferentes puntos de vista. Como se mencionó anteriormente, el método básico de las personas que conocen el mundo es la abstracción, pero debido al enfoque diferente del resumen, el mundo es diferente en diferentes conceptos. Al igual que en el mismo aire estelar, diferentes personas verán diferentes constelaciones. En la mayoría de los casos, no tienen correcto o incorrecto, pero solo miran el mundo diferente. Por lo tanto, no podemos considerar nuestras ideas como la única verdad absoluta. Este principio parece simple, pero en la historia o la realidad, muchas personas no pueden entenderlo, y mucho menos practicar. Especialmente en la historia, hay demasiados conflictos causados por diferencias o creencias. Por ejemplo, la Guerra Fría mencionada anteriormente, las cruzadas en la historia, la persecución de los científicos de la Iglesia, etc. Son todas lecciones a este respecto. En la sociedad contemporánea, aunque el conflicto no es tan feroz, existe en forma de violencia cibernética, ataques personales e información de capas, pero la causa raíz todavía está obsesionada con una sola verdad. El segundo es pensar en otros lugares, no culpar en el pasado. Con respecto a esto, muchas personas en la vida pueden entender y trabajar duro. Pero la falta de esta conciencia en la interpretación del mundo o la historia. De hecho, la verdad es la misma. Si podemos darnos cuenta de que la perspectiva de mirar el mundo con el mundo auto-centrado es limitado, entonces es natural. Si desea comprender completamente el mundo, a menudo debemos cambiar a la perspectiva de los demás y aprender a pararse sobre la situación de otros para considerar problemas. A través del otro lado, debemos darnos cuenta de que si se trata de un país o un individuo, es inevitable cometer errores. Si queremos que otros perdonen nuestras fallas, entonces no debemos culpar a los errores de los demás. De lo contrario, puede conducir a quejas y derrotas.
Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, la Victoria de la Victoria solicitó castigar severamente al país derrotado representado por Alemania, y ejerció una gran presión sobre la compensación de la tierra y restringiendo la reserva militar a Alemania, lo que llevó al rebote del nacionalismo alemán y los incendios enterrados para la Segunda Guerra Mundial. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, el país victorioso no impuso un castigo severo por la victoria y los países derrotados